Restaurame, Señor, te quiero conocer. ¿Sabéis una cosa? El Espíritu Santo es la fuente eterna del amor, la fuente eterna de la vida. No es, y no me estoy refiriendo al cosmos, ni al universo, ni a las energías. Todo eso es creación. No, Padre Ángel, la energía no se crea, sí se crea. Todo es criatura, todo es creación. Todo lo que no es Dios es criatura, creación, criatura. Todo, visible e invisible. No es el elán vital, ¿no?, que decía Bersón, la fuerza esa de la vida. No es eso, no. Es el Espíritu, es Dios nuestro Señor, que existe desde siempre. Y no se puede separar el Espíritu Santo, no se puede separar del Padre y del Hijo. Se revela, es persona distinta, pero un único Dios. Y no se puede separar la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como si fueran tres dioses. No, es un solo Dios, un solo Señor. Es el misterio de Dios, uno y trino. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esto lo sabemos y lo aceptamos con paz y gozo por la fe. Pero es persona divina. El Espíritu Santo no tiene un rostro, ni siquiera un nombre. A Dios le podemos poner rostro, miradlo aquí. Dios se ha hecho hombre y el rostro de Jesús, pues ahí lo tenemos, ¿no? Habéis visto estas imágenes de la sábana santa, ¿verdad? El rostro es impresionante. Dios se ha hecho hombre y por eso podemos nosotros pintarlo, podemos hacer una imagen, podemos hacerla, porque en el Antiguo Testamento Dios no permitía las imágenes. ¿Por qué? Porque quería apartar al pueblo de la idolatría, y solamente al Señor tu Dios. Todo eso es una pedagogía, pero cuando Dios se ha hecho hombre, yo ya puedo tocarlo, fijaos, puedo pintarlo, bien. Al Espíritu Santo no. Sin embargo, aunque no tenga ni siquiera un nombre, su nombre en hebreo es Ruah. Es el aliento de vida. En griego es neuma. La neumatología es el tratado teológico sobre el Espíritu Santo. Neuma, en latín es spiritus, con ese líquida, spiritus. Bien, esto está tomado nos recuerda al viento, nos lleva inmediatamente a esa revelación del Espíritu Santo en la Escritura, con la que vamos a entrar ya someramente, porque no tenemos tiempo para mucho, pero en la Escritura se nos dice que en la creación, al principio de todo era un caos informe, una masa informe, y el Espíritu de Dios, Rúa, aleteaba sobre las aguas. Fijaos qué imagen tan bonita. Aleteaba sobre las aguas, pues dando forma, dando su belleza, su consistencia, su armonía a todo lo creado. Uno puede decir que no cree en Dios, por supuesto somos libres, pero lo que no puede decir que este mundo es una belleza, ¿no? y que hay una armonía y hay como los científicos han hablado de esto, ¿no? Como un ajuste en todo que es increíble, ¿verdad? Pues por supuesto que sí, ¿no? Pues porque el Espíritu Santo lo ha hecho. Y nosotros escuchamos también en la palabra de Dios que este Espíritu de Dios, que da armonía, consistencia y belleza a todo lo creado, al universo entero, también formó al hombre del barro de la tierra y insufló un aliento de vida en sus narices, literalmente, en las narices de Adán.
insufló un aliento de vida. Y el barro vivió, tomó vida. Esto es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos poner la mano en el Espíritu Santo, no podemos conducirlo a Él, nadie. Somos conducidos por Él, tenemos que dejarnos conducir por Él, porque ahí está nuestra alegría, nuestra vida, nuestra plenitud y nuestra salvación. Sí podemos oír su voz, podemos reconocer su paso, la mayor parte de las veces no mediante cosas espectaculares, no mediante cosas grandiosas. También, por ejemplo, en el retiro de Emaús habéis experimentado cada una de vosotras algo muy hermoso, muy fuerte, muy grande. Eso está muy bien. Ahora lo que hace falta es la constancia y la fidelidad. No siempre vamos a vivir en esa, es que yo sentí. Bueno, pues no es, lo importante no es que tú sientas, es que sepas que el Espíritu Santo está contigo. El Señor sabe cuándo darte a sentir y cuándo no, cuándo te quiere en pura fe. Entonces el Señor no viene, el Espíritu Santo, que es, repito, la fuente eterna de la vida y la fuente eterna del amor, no se pueden separar las dos cosas. El Espíritu Santo no viene a nuestra vida en el huracán, no viene en la tempestad, no viene en el fuego, que tira las montañas abajo, ¿verdad? No, viene, como nos dice, como escuchamos, en la Escritura, con el profeta Elías, viene en una brisa suave, apenas imperceptible, pero que tú la reconoces en tu corazón, toca tu corazón y tú sabes que eso ha venido de Dios. Un movimiento interior, una emoción interior, algo que te ha movido a la esperanza, a la piedad, a la compasión, a la alegría, a la lucha, a tantas cosas, y tú sabes que eso te ha venido de Dios, El Señor nos habla así, el Espíritu Santo. Nos habla muchas veces, además, no directamente al corazón, sino al corazón, pero a través de otros, de una palabra que alguien te dirige, de algo que te dice alguien, de una mirada, de qué sé yo, de algo, o a veces de algo que lees o que escuchas, o que llega a ti, de algún modo llega a ti. ¿Recordáis en una charla que os di también sobre el Espíritu Santo? La última vez creo que fue, os hablé de San Serafín de Sarov, que es un santo que en la iglesia cristiana ortodoxa es como aquí, como para nosotros, el Padre Pío, Y San Serafín de Sarov decía que el objetivo de la vida cristiana, la meta de la vida cristiana es la adquisición del Espíritu Santo. Pero que esto no se consigue a base de puños, y de voluntad, ni de horas de cursos raros, ¿verdad? Ni mucho menos, sino que se consigue pues mediante las cosas sencillas. Las cosas de Dios, las cosas del Espíritu Santo no son complicadas, son sencillas. Y Él nos llama a simplificar en nuestra vida mucho, a simplificarlo todo en nuestra vida, a veces las voces interiores que tenemos, todas las cosas que muchas veces nos venimos abajo y nos hundimos o que nos llevan a la tristeza. El Espíritu Santo en nuestra alma de bautizados nos habla y nos anima a simplificarlo todo. Es todo más sencillo, a confiar en Él, a dejarnos conducir por Él. El Espíritu Santo, por supuesto, actúa siempre, infaliblemente, a través de los sacramentos, en su iglesia. Siempre. Porque Él se ha comprometido, el Señor se ha comprometido, Jesús a los discípulos: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados.
Esto es infalible. Siempre que un sacerdote válidamente ordenado te dice, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tus pecados son perdonados y tú tienes la seguridad absoluta, ¿no? Eso es así. El Espíritu Santo nos interpela, nos toca el corazón, nos ilumina, y es desde el interior donde lo presentimos, ¿no? Nos dice el Señor, vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento, mora en vosotros, fijaos, ¿cómo mora en nosotros? ¿Por qué? Por el bautismo. En el bautismo es el Espíritu Santo quien te ha dado una vida nueva, hay que nacer de nuevo, dice Jesús, ¿no? Hay que nacer de nuevo. Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo mora en ti, como en un templo desde el día de tu bautismo. En el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento aparece el Espíritu Santo transformando a personas que Él mismo quiere para salvar a su pueblo, para defender a su pueblo, para hacer volver al pueblo al amor de Dios, para denunciar al pueblo sus pecados. Entonces son personas, hombres y mujeres, que van a ser llenos del Espíritu Santo y enviados al pueblo para librarlos de los enemigos, para afianzarlos en la alianza con Dios. Por ejemplo, los jueces en Israel son personas, por ejemplo, Débora. ¿Conocéis la historia de Débora? Débora es una jueza, es en Israel, todavía no existía la monarquía, todavía no habían pedido reyes en Israel, entonces había como jueces. Débora es una de ellas, que dirime no solamente los asuntos, pues ella está llena del Espíritu Santo, no solamente dirime los asuntos, digamos, de pleitos entre familias o entre personas, sino que ella va a conducir, fijaos qué bonita la historia de Débora, porque ella anima a uno de los varones del pueblo a ponerse al frente del ejército y hacer frente al enemigo. Pero este hombre le dice, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Y ella le dice, muy bien, yo iré contigo, pero que sepas que la gloria de esta victoria se la va a llevar Dios por medio de una mujer, que soy yo, Débora, ¿no? Y así lo hace. O Sansón, si conocéis la historia de Sansón. O Gedeón también, ¿verdad? Es precioso, ¿no? Como Dios, y además las expresiones que se utilizan en la Escritura a mí me encantan, ¿no? Sansón, por ejemplo, dice la Escritura, desde aquel momento el Espíritu Santo, comenzó a agitarlo. Qué bonito, ¿eh? Comenzó a agitarlo. O a Gedeón, que le dice, ánimo valiente, el Señor está contigo. ¿Cómo es posible que esté conmigo si mira lo que nos pasa, si estamos totalmente pues avasallados, ¿no?, por un pueblo extranjero, invadidos, y tenemos que estar escondidos? ¿Cómo es posible que Dios está? ¿No? Y le hace ver el Señor esa victoria tan grande que consigue Gedeón. Los jueces, llamados a realizar una misión. Más adelante, en el Antiguo Testamento, aparecen los reyes. Por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl, se nos dice, la historia del rey Saúl es dramática. La conocéis, ¿verdad? El pueblo piden reyes. El profeta Samuel se enfada, dice, no queréis a Dios. Dios lo dice, no me quieren a mí como rey, dales lo que piden. Y eligen un rey, el primero es Saúl, pero su historia es dramática, porque Dios lo elige, ya que el pueblo lo quiere, Dios lo elige. Y dice la Escritura, y el Espíritu le invadió, qué bonito es esto, invadidos del Espíritu Santo. Y Saúl estaba invadido del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Que Saúl, con el correr del tiempo, no obedeció a Dios, no hizo lo que Dios le pedía, lo hizo conscientemente, no obedeció al Señor y el Señor lo abandonó.
Es dramático, pero es un misterio también y es una pedagogía para nosotros, porque Dios da su espíritu a los que le obedecen. Dios da su espíritu a los que le obedecen. Saúl quiso ponerse en el lugar de Dios, quiso pues anteponerse al Señor. Bien, pero está el rey David, que también nos dice el Señor, el espíritu estuvo con él desde que fue ungido hijo de Jesé, ungido por el profeta Samuel, el más pequeño de sus hermanos. El Espíritu Santo, estuvo con él en adelante. ¿Y qué pasó con David? De David no se nos ocultan sus pecados, como no se nos ocultan de los apóstoles, pero su corazón era un corazón no como el de Saúl, sino que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Hay un salmo precioso, muchos salmos son de David, que dice: encontré a David mi siervo, hombre conforme a mi corazón. Hombre conforme a mi corazón. Qué bonito es esto, ¿verdad? Vemos que David, la Sagrada Escritura nos muestra sus pecados, son gravísimos. Comete adulterio, ¿no?, con la mujer de Urías, pero no solo eso, sino que encima lo manda a matar. Y lo matan a Urías, ¿no? David, cuando cae en la cuenta, porque el pecado nos obnubila, nos ciega, el pecado nos mete en esa barrena en que nos ciega, ¿no?, y justificamos lo injustificable. Cuando el profeta Natán le dice, mira, conocéis esa parábola tan bonita, había uno que tenía un rebaño y otro tenía una corderita, y vino un amigo, y el que tenía tantas ovejas, no queriendo matar ninguna, mató la del vecino para invitar al amigo. David se encendió en ira y dijo: ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y ahí estamos cada uno de nosotros, ¿no? David entonces hizo duelo, hizo penitencia de corazón y escribió ese salmo precioso. Toda la Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, y los salmos es el Espíritu que reza con Cristo al Padre por toda la humanidad, ¿no? Misericordia, esto lo escribe David, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Conocéis el Salmo 50, ¿verdad? El Salmo 50, qué precioso es. Después está Salomón. Salomón, que siendo un jovencito, apenas 20 años, el Señor le dice: pídeme lo que quieras, lo que tú quieras que te lo doy. Salomón podía haber pedido lo que hubiera querido, lo que hubiera querido. No sé, ¿qué hubiera podido pedir hoy? ¿Qué? Lo que hubiera querido, ¿no? Todo lo material, todo lo que queráis. Pero Salomón le dice: Señor, dame un corazón que sepa distinguir el bien del mal, para juzgar a tu pueblo, a este pueblo tan numeroso. Y el Señor le dice: por haber pedido eso y no que te dé la fama, que te dé riquezas, te voy a dar eso como una sabiduría como a nadie le he dado nunca, pero también lo que no me has pedido te lo doy. ¿Y qué pasa con Salomón? Que teniendo esa sabiduría tan grande, fijaos, ¿qué ocurre al final con Salomón? Que el Señor le ama igual, como al rey David. Pero ¿qué ocurre con Salomón? Pues que se obnubila, tenía un harén, en aquellos tiempos era así. Y cada mujer de Salomón era de eran cananeas, otras eran fenicias, otras eran... y tenían sus ídolos y sus dioses que no son dioses, son demonios. Dios nada más que hay uno. Y Salomón termina adorando a todas esas divinidades, a todos esos demonios, con una sabiduría como no la ha habido nunca, para que veáis cómo el pecado también no es solamente, digamos, de la carne o de los instintos básicos, sino también de la razón. El pecado ha influido también en la razón. Bueno, pero los reyes en Israel, quería haceros ver que el Espíritu Santo va guiándolos. A David le lleva al arrepentimiento, a Salomón también. Y después están los profetas en el pueblo de Israel, que se ven forzados, profemí, es el que habla
por otro, por boca de otro, el que es enviado para hablar las palabras de otro. Los profetas en Israel se ven forzados a hablar por la fuerza que los invade. Conocen porque Dios les da intuitivamente a conocer el misterio de Dios, el conocimiento de Dios. No que lo abarquen, ni mucho menos, pero intuitivamente el Señor les hace ver, les hace presentir y ver sus caminos, y ellos tienen que hablar. Ahí están los profetas. Qué bonito. Por ejemplo, no solamente hablar, por ejemplo, no solamente hablar de la consolación. Habéis oído al profeta Isaías en el tiempo de Adviento: consolad, consolad a mi pueblo, decidle que se ha cumplido su servicio, con amor eterno te amo. Dice Israel, Dios se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella llegase a olvidar, yo no te olvido, dice el Señor, ¿no? Con tanto amor, con tanto cariño hablan los profetas, pero también denuncian los pecados al pueblo, y en esto se diferencian de los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que le dicen a los reyes lo que quieren oír. No te preocupes, no pasa nada, el Señor está de tu lado, no pasa nada, aquí no va a pasar nada, vamos adelante, lleva a cabo los designios, los proyectos que tú quieras, y a lo mejor los proyectos que ese rey lleva no son conformes a la voluntad de Dios. Dios envía a su profeta, a Jeremías, que clama y dice: esto no es lo que quiere el Señor, y vas a traer la ruina aquí, a Israel, a ti y a tu casa y a todo el pueblo. Y el rey se enfada y lo mandan echar en un pozo al profeta Jeremías. Claro, nada más que me dice calamidades, no me dice lo que yo quiero oír, ¿no? Yo quiero que me regalen el oído, ¿no? En esto se diferencian los profetas falsos de los verdaderos, ¿no? Cuando Isaías anuncia al siervo de Yahvé, esto es impresionante, 800 años antes de Cristo, sin figura, sin belleza, se lo llevaron, desfigurado, no parecía hombre. Sus heridas nos han curado. Él llevó sobre sí nuestras cargas, nuestras enfermedades. ¿De quién está hablando? Por Dios, el cántico del siervo. Leerlo ahora que va a empezar la Cuaresma dentro de un par de semanas. Leed los cánticos del siervo. 50 del capítulo 51, más o menos, al 54, 55. No. Está ahí encuadrado, aunque no es exacto, ¿no? De Isaías, y rezad con ello, porque es impresionante, ¿no? O cuando habla, fijaos, referido al Espíritu Santo, el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías: arrancaré de vuestro pecho el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y derramaré sobre vosotros un espíritu nuevo, y derramaré sobre vosotros el Espíritu. Esto es el Espíritu Santo, ¿no? Hablando a través de los suyos. Bien, y en el Nuevo Testamento, pues fijaos, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, por supuesto, nos habla en los 4 evangelios y en todo el Nuevo Testamento, pero hay un evangelio en concreto que es especialmente neumatológico, que es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es donde aparece más nuestra Madre Inmaculada, es el Evangelio del Espíritu Santo, de la misericordia, aunque todos lo son, pero me comprendéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en aquel tiempo fue enviado el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, ¿verdad? ¿Y cómo será eso? Pues no conozco varón. No solamente no conozco varón, sino no quiero conocerlo. Soy la Virgen. ¿Cómo será eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Rúa. Viene sobre la creación, sobre la carne. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya también en el libro del Éxodo se nos dice que la gloria de Dios, la Shekinah, en hebreo, la Shekinah, la gloria de Dios, el Espíritu Santo, bajaba a la tienda del encuentro. Cuando bajaba a la tienda del encuentro, todo el pueblo salía a las puertas de sus tiendas. Y Moisés y Aarón entraban en la tienda del encuentro
y se encontraban con Dios, ¿no? Pues María es la nueva tienda del encuentro, donde baja la Shekinah, la gloria de Dios. El Espíritu Santo bajará sobre ti y te cubrirá con su sombra. Esta es Rúa, te cubrirá con su sombra. Y la fuerza del Altísimo vendrá sobre ti. Esto es, porque para Dios nada es imposible. En la teofanía del bautismo de Jesús en el río Jordán, ¿qué es lo que pasa? Que Juan está gritando en el desierto: detrás de mí viene uno que es más fuerte, más grande que yo. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego. Pues Jesús es el Hijo de Dios desde el seno materno. Y Jesús obra toda su vida, todo lo que hace Jesús, lo hace en el Espíritu Santo, en toda su conducta. Y se manifiesta en toda la acción de Cristo, se manifiesta el Espíritu Santo en él. En el Espíritu Santo, Jesús libera a los endemoniados y expulsa al diablo. En el Espíritu Santo, el Señor sana a los enfermos. En el Espíritu Santo, y los cura. En el Espíritu Santo, el Señor devuelve la esperanza a todo el que se acerca a Él. Y en el Espíritu Santo el Señor hace los milagros, todos los milagros y cada uno que conocéis que están en las Escrituras y que no son símbolos, que no son mitos, que no son catequesis, que no son leyendas, que no son fábulas, que son acontecimientos salvadores. Si no me creéis a mí, creed a las obras que hago. Ellas dan testimonio de mí, dan testimonio. Los milagros de Jesucristo. Tenemos que estar siempre en la fe de la Iglesia, porque hay muchas, en fin, que el enemigo sabe cómo atacar las raíces de nuestra fe, fuera y dentro de la Iglesia. Tenemos que estar nosotros en la fuente viva de la fe y de la doctrina de la fe, para que no nos den leche adulterada, sino la que Dios quiere. Bien, Jesús no solamente eso, sino que Él llega a la sinagoga de Nazaret y dice, imaginaos, así todas vosotras, ¿no? Y aquí el Señor, y dice Jesús, el Espíritu Santo coge el libro de Isaías y hace la lectura, como en misa, la lectura. Y dice Jesús, el Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para liberar a los cautivos, sanar los corazones afligidos, para anunciar el jubileo, este año, el año de gracia del Señor. Se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Bueno, ya sabéis, ¿no? Todo lo que pasa, ¿no? Bien, pues el Señor nos anuncia, nos habla del Espíritu Santo y nos lo promete. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, que el mundo no conoce ni puede conocer, ¿verdad? No puede conocer. Cuando venga Él, os recordará todo. También os convencerá, porque el Espíritu Santo no solamente nos anima, ya lo hemos dicho, ¿no? En el Antiguo Testamento, también ahora os convencerá. También no convencerá al mundo de un pecado porque no han creído. Bien, Él tomará de lo mío, dice Jesús, tomará de lo mío y os lo comunicará. Qué bonito es esto, porque Dios nos comunica, el Espíritu Santo nos comunica al alma todo lo que viene de Jesús, pero personalmente a cada uno de nosotros y en las cosas más sencillas. Yo os enviaré a otro defensor que esté siempre con vosotros. El Espíritu Paráclito, el Espíritu Abogado. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Id y haced discípulos míos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igual que Jesús vivió toda su vida movido por el Espíritu Santo, ¿no? Es uno con Él. Pero humanamente movido por el Espíritu Santo, nosotros estamos llamados a vivir movidos por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los hijos de Dios?
dice San Pablo, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios. En cada circunstancia de nuestra vida, en las dolorosas, en las gozosas, en las gloriosas, como los misterios del Rosario. Es dejarnos mover por el Espíritu Santo que nos habla en el interior. Y no nos dice cosas irrelevantes, sino que realmente somos conscientes de que nos dice cosas muy importantes para nuestra vida. Jesús es en un momento dado llevado al desierto por el Espíritu. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Comenzaremos así la Cuaresma. La humanidad santísima de Jesús, que no es una humanidad aparente. Jesús es hombre de verdad, hombre, Dios y hombre. Pero su humanidad es real, no es una humanidad aparente. Entonces, Jesús, en tanto hombre, es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Y cómo es esto posible? Sí, Dios tiene su camino, tiene su designio, y Él sabe lo que hace. Y Jesús se deja llevar y experimenta la tentación. Bien. Y por último, Jesús en la cruz. Bueno, ¿qué hace Jesús en la cruz? Nos dice el Evangelio, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Expiró, murió, Jesús entregó el Espíritu, lo entrega a la Iglesia y nos lo entrega a cada uno de nosotros. Jesús muerto y resucitado hace a su Iglesia el don de su Espíritu, llamas de fuego y viento huracanado. Ahora sí, llamas de fuego y viento huracanado de Pentecostés, pero no es el viento huracanado que destroza la vida y que es irracional, no. Es el viento huracanado del amor que enciende los corazones, que enciende los corazones en la valentía, que enciende, no en la prepotencia, en la valentía, que enciende los corazones en el amor, en la audacia, que enciende los corazones en la alegría. Estos están borrachos, decían de los apóstoles el día de Pentecostés, están borrachos, estaban alabando al Señor, allí están, con los brazos en alto y hablando cada uno en lenguas. Estos están borrachos a esta hora de la mañana, ¿ves? No, pues no, estaban llenos, borrachos de un vino mucho mejor, que es el Espíritu Santo. Estaban llenos de Él. Y nosotros estamos llenos, el Señor nos llama, ¿no?, a estar llenos. Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo, si no se lo concede el Espíritu Santo. San Juan dice, ¿quién es el anticristo? El que no confiesa que Jesús es Dios venido en la carne. ¿Cómo sabemos quiénes son de Cristo? Los que confiesan a Dios venido en la carne, los que confiesan, los que dicen desde su corazón y de su vida, Jesús es el Señor. Esto no se puede decir si no es en el Espíritu Santo. Y ya el profeta Joel nos había dicho, en los últimos días derramaré sobre toda mi espíritu, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos e hijas. Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta, y lo es. Eso lo decía Moisés. Moisés, que había descendido el Espíritu Santo en la tienda de la reunión, habían sido convocados jefes de clanes, de tribus, jueces, para que descendiera sobre ellos el Espíritu, y hubo 2 que no fueron porque no les dio la gana. Pero igualmente el Espíritu bajó sobre ellos y estaban profetizando. Y Josué le dijo a Moisés que estos 2 están profetizando y no han venido. Y le dice Moisés, pero bueno, ¿tienes tú envidia de mí? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Y eso se ha cumplido, todo el pueblo de Dios es profeta, cada uno de nosotros. Cada uno de vosotras participáis de la realeza de Cristo, del sacerdocio de Cristo y del profetismo de Cristo. Sacerdote, profeta y rey. A cada criatura que yo bautizo, la unjo y le digo, esto está en el ritual de bautismo. Espérate, porque si no estoy metido en el ritual. Te consagro para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre, esto con el crisma,
bien ungido, porque a mí me gusta ungir bien, que chorree el aceite porque es símbolo del Espíritu Santo. No se puede dar, el Espíritu Santo no se da con medida, os derramarán sobre vosotros una medida rebosante. Mira, el Evangelio era de, ¿cuándo era? ¿De ayer? ¿De cuándo? Sí, perdonad a los enemigos, si es el de ayer, claro, con la medida con que midiereis se os medirán, os volcarán una medida generosa, rebosante, remecida, mi copa rebosa. Bueno, pues puede parecer una exageración, pero ojalá que mi copa rebose, a mí me gusta rebosando. Bueno, pues cuando unjo a los niños, igual que con el agua, 3 veces, yo al menos lo hago así, vale con una gotita, da igual, pero esa gotita tiene que estar, pero a mí no me gusta una gotita, ni mucho menos. Yo hago 3 veces con la concha, grande, y bien llena, Yo te bautizo en el nombre del Padre, entera, y del Hijo, entera, segunda vez, y del Espíritu Santo, entera, amén. Pero cuando está chorreando, pues la criatura está feliz porque, entre otras cosas, yo templo un poquito el agua, ¿no? Hombre, pobrecita, hombre. Claro, es un bebé. Vamos, si algún sacerdote no templa el agua con un bebé, ya podéis reñir, porque eso hay que hacerlo, ¿no? Si es adulto es otra cosa. Recuerdo un bautismo aquí en esta, no sé qué hora es, perdón, ¿qué hora es? 10. Un bautismo aquí con las comunidades neocatecumenales, os lo comento porque es significativo. El bautismo era por inmersión, es la única vez que lo he hecho en mi vida, pero es precioso, en un macetón, porque era una maceta, un macetón enorme llena de agua y el niño desnudito, pero yo 3 veces, porque así se hace además. Entero, inmersión entero, la cabecita. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y lo sacaba entero, chorreando, y del Hijo y del Espíritu Santo. En la última era un aleluya, aquí cantando, bien. Bueno, ¿para qué os digo todo esto? Para que nosotros, vosotras, participamos, somos profetas. De tal manera que es lo que os decía al principio, una palabra tuya, en gracia de Dios, tú, normal, y si no hay que confesarse, porque eso os digo ahora algo, una palabra tuya a otra persona, puede que ni te des cuenta, el Espíritu Santo ha tomado el vehículo de tu palabra, de tu corazón, de tu voz y de tu inteligencia y ha tocado el corazón de una persona en algo que es muy importante. ¿Me habéis entendido? Eso es ser profeta. Muchas veces lo somos, pedimos a Dios y muchas veces somos conscientes y otras no somos conscientes. Bien, bueno, y la experiencia, o sea que el Espíritu Santo está en la Iglesia y está en cada uno de nosotros. Y la experiencia del Espíritu Santo en los apóstoles, en San Pablo, por ejemplo, hombre, por favor, pues es impresionante, ¿no? Con deciros, ¿no? Simplemente, ¿no? Por resumir un poco. Nos dice la Escritura, el Espíritu Santo es, atended, amor, alegría, paz, amabilidad, dominio de sí, lealtad, servicialidad. El Espíritu Santo es todo eso. Esas son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos contrarios? Los del egoísmo, los del hombre viejo, ira, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a entrar ahí? Entonces, si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Esos son los dones que nosotros, los dones de Dios. Bien, pues vamos, pero el Espíritu Santo, fijaos, nos va llevando. No es un camino de rosas. San Pablo dice también, no recuerdo ahora exactamente dónde quería ir San Pablo, quería ir a algún sitio a predicar el Evangelio en tierras paganas, y dice, nos disponíamos ahí, pero el Espíritu no nos lo consintió. O sea, que es el Espíritu Santo quien va llevando nuestra vida. Sin embargo, tuvo un sueño de un macedonio que estaba soñando, durmiendo San Pablo, y aparece un macedonio que le dice, por favor, ven a hablarnos, ven con nosotros a hablarnos.
¿no? Y entonces es movido para ir allí, ¿no? Filipos, por ejemplo, ciudad de Macedonia. Bien, dicho esto, para no alargarnos mucho más, tengo que hablaros un poquito más, si me lo permitís. Algo de parte del Espíritu Santo para vosotras, aparte de lo que ya os he dicho, para vosotras y para mí, ¿no? Pero que esto pues ha venido de Él. El egoísmo es el enemigo de la paz interior. Buscamos la paz interior. La paz interior, para alcanzarla no hace falta irse al Himalaya, que está lleno. El Himalaya parece la palmera. Cuando juega el Betis. De verdad, ¿eh? Para alcanzar la paz interior no hace falta irse a no sé dónde, ni ponerse a hacer cosas raras. Para alcanzar la paz interior es abrirse al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Confesarse. Pero bueno, el egoísmo, el enemigo número uno de la paz interior es el egoísmo. Es todo lo contrario de lo que la sociedad muchas veces nos lleva a ello, ¿no? Tú vive para ti, tú primero, después los demás, ¿no? Pues eso es lo que nos hace profundamente infelices, ¿no? Profundamente, y nos quita la paz, ¿no? No nos jactemos de nada, no hablemos nunca de nosotros mismos como copando la atención. No intentemos estar siempre como en primera fila, no avasallemos a los demás, no utilicemos a los demás en ventaja propia, no queramos como si nosotros valiésemos más que los otros, ¿no? Sino que miremos a Jesús. Vamos a ver, Jesús no solamente nos ha dado la vida, nos enseña a vivir. No hay nadie más grande que Jesús, nadie. Y sin embargo, Él se pone el último, se pone como servidor. La virtud de la humildad no consiste tanto en humillarnos a nosotros mismos, que eso Dios no lo quiere. No lo quiere. Humildad es andar en verdad, dice Santa Teresa, sino en reconocer nuestra pequeñez en comparación a lo que debemos ser. En reconocer nuestra pequeñez en comparación a lo que debemos ser. Somos pecadores. ¿Y qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué tengo yo que no haya recibido? ¿No? Tengo que dar muchas gracias a Dios. La exaltación moderna es la tendencia moderna, es a la exaltación del yo, el egoísmo. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuanto más se afirma el ego, más mísero es el hombre. Creedme que esto es así. No se trata de no tener de valorarse a sí mismo, que por supuesto que hay que hacerlo, y el Señor es el primero que te valora. Claro que es una sana valoración de uno mismo. Me estoy refiriendo a la afirmación egoísta, valga la redundancia, del yo. ¿Comprendéis esto? ¿No? Que pisotea a quien tenga que pisotear, ¿no? Y se pone el primero. No, es ahí donde perdemos la paz. Porque perdemos la perspectiva de lo que somos. Somos criaturas y dependemos totalmente de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que, fijaos, pasa como con las personas. Cuanto más se la conoces, pues a lo mejor algo que, imaginaos, cuanto menos conocimiento tenemos de una cosa, pues a lo mejor nos parece más insignificante. Cuando conocemos a una persona, la vamos conociendo más, vamos teniendo otra perspectiva. Y esto pasa con el Señor. Cuanto más rezamos, cuanto más nos confesamos, cuanto más recibimos formación, entonces nos vamos poniendo en la verdadera perspectiva de nosotros, del mundo, de la vida, que soy criatura, que soy amado por el Señor, que soy hijo de Dios. La soberbia es hija de la ignorancia. La soberbia es hija de la ignorancia. Y la humildad, pues viene del conocimiento. ¿Cómo conozco yo al Señor? Conozco al Señor como estáis vosotras haciendo, rezando, recibiendo vuestra formación. Bien. Y después otra cosa muy importante que os quería decir es que, fijaos lo que decía Pascal. Decía, el tiempo y mi modo de sentir
el tiempo de meteorológico, y mi modo de sentir tienen poca relación. Mis brumas y mi mal tiempo están dentro de mí. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nuestra disposición y nuestro ánimo. Yo hoy me he levantado de malas, y estoy de malas con todo el mundo. Estoy de malas en casa, estoy de malas fuera, estoy de malas, ¿verdad? Pues nuestra disposición interior no depende tanto, no es reflejo tanto del tiempo o de que estoy mal o bien, sino del estado de nuestra alma. ¿Me habéis comprendido? Es reflejo del estado de nuestra alma. Y esto tiene que ver mucho con el Espíritu Santo. No es que no me quiero referir a que no te duela la cabeza. Te duele la cabeza hoy, pues te duele la cabeza. Sino, ¿sabéis? ¿No? Esos estados, ¿no? En que uno está, pues por ejemplo, irascible, enfadado con todo o tal. Bien, pues es el estado de nuestra... ¿Estoy en gracia o no? Cuando uno vive en gracia de Dios, entonces tiene paz en su corazón. Tiene paz en su corazón, aunque le duela la cabeza. Tiene paz en su corazón. Y si no, no. Pero bueno, es una lucha. Y entonces nosotros si nuestra disposición personal, porque es que nuestra disposición personal son como ventanas que nos colorean el mundo. Si yo estoy mal, veo todo mal. Si estoy hoy lo veo todo rosa, ¿no? Bueno, pues en la gracia vemos la verdad. Y vemos como Dios quiere que miramos. Esto es desde dentro. Y esto es el Espíritu Santo quien nos lo hace a nosotros. Simplemente para finalizar, deciros que una conciencia feliz da una perspectiva feliz de la vida. Es un poco repetir lo mismo, ¿no? Cuando vivimos en gracia de Dios, aún en medio de los sufrimientos y de las luchas de la vida, la gracia nos abre una perspectiva feliz de la vida. Y después, tomando la cruz, no hay mejor ley para la paz interior, la paz que nos da el Espíritu Santo, mejor ley que la que nos da nuestro Señor. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Cada día y me siga. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, con mi cruz, yugo, de ahí viene la palabra cónyuge. Cónyuge, con yugo, el mismo cónyuge. Claro, es el mismo yugo, la misma unción. Entonces, claro, que venga, coja mi yugo, dice el Señor, también es unirnos a Él. También tiene ese sentido nupcial, nupcial. Coja mi yugo, en la cruz el Señor también, ¿no? Se desposa con nuestra humanidad doliente, pero también en la resurrección y en la gloria, por supuesto. Y yo le aliviaré, y conmigo es posible. Mi carga es ligera, mi carga es carga, eso no cabe duda, pero es ligera. Con Él es ligera. Lo más gordo de este mundo, con Él es ligero. Con Él. Solo nos aplasta. Porque es obvio que la paz no puede venir de dentro de nosotros mismos. Porque de dentro de nosotros mismos es el origen de todas las perturbaciones. Del yo. Del yo que está herido, no determinado, pero sí herido por el pecado. Y la cabra tira al monte, me perdonáis la expresión, ¿no? El yo, claro, que tira a sí mismo, y el enemigo se encarga de aprovechar eso también, ¿no? La paz no puede venir de uno mismo, por más que haga lo que quiera, sino del Espíritu Santo. Y hay que abrirse como niños pequeños. Con el Espíritu Santo es como niños pequeños. Pues bien, la gracia de Dios nos llevará a la confesión frecuente, a la oración, el estar con Él. Orar es, como decía Santa Teresa, que tenía la cabeza en su sitio más que nadie, a hablar, tratar con amor, tratar de amor con aquel que sabemos que nos ama. Tratar de amor. ¿Eso cómo es? Pues no lo sé. Es estar con Él. Ya está, cada uno sabrá, ¿verdad? Y eso lo hace el Señor. Confesión, oración, caridad, porque son estas tres, fe, esperanza y caridad. La más grande es el amor. El amor. Y os he dicho al principio que el Espíritu Santo es la fuente eterna del amor. Luego, el amor es lo más grande.
ya pudiera yo tener fe como para mover montañas, que si no tengo amor no soy nada. Nada. Luego, el amor es lo primero. La fe pasará. En el cielo no hay fe. Ya están viendo al Señor. La esperanza pasará. En el cielo ya se ha conseguido la esperanza, la meta de la esperanza. Pero el amor no pasa nunca. El cielo es el amor eterno. Es la fruición del amor eternamente. Es la visión del amor eternamente. Es indescriptible, ¿no? Es en el amor. Y aquí lo podemos empezar a vivir. Y eso en la fidelidad, en la constancia, pues a las reuniones de Emaús que tenéis vosotras en vuestro caso. Sí, es verdad, porque a partir de aquí todo influirá en vuestras vidas. Bien, nuestro mundo moderno se caracteriza por cambios, cambios profundos, cambios que a veces nos pueden hacer zozobrar un poquito interiormente, en la inquietud, incluso en el miedo, en el desasosiego. No, pero nosotros, en la ansiedad, en este estado de cosas, ¿no? Tenemos que decirnos, ¿pero hay alguna esperanza? Claro que hay alguna esperanza. La gran esperanza y nuestra esperanza tiene un nombre: Jesús. Y a Él llegamos por medio de María, y con ella quiero terminar. María es el camino más corto, y ella está, donde está María, la Virgen María, está el Espíritu Santo, en plenitud. El Espíritu Santo está donde quiere y puede manifestarse de muchas maneras. Y hay reflejos del Espíritu Santo en todas partes. Pero si hay en una persona en la que, aparte de la humanidad de Cristo, en la que el Espíritu Santo está de manera plena, es en la Santísima Virgen María. Y ella nos dice: haced lo que os diga. No tienen vino, no tienen alegría, no tienen paz, no tienen salvación, no tienen redención, no tienen esperanza. Haced lo que os diga. María, la Virgen, nuestra Madre, ¿no? Ella no es una diosa. Ella no merece ser adorada. Perdonad que suena fuerte esto, pero es que adorado solamente merece serlo Dios. Y ella es la primera que nos lo dice. No adorada. Nosotros, los cristianos, no adoramos a María. No adoramos a los santos, la veneramos con un culto de hiperdulía, que se llama, a los santos un culto de dulía, es así la expresión, a ella de hiperdulía, es decir, un culto después de Dios María, después de Dios solamente María, pero después de Dios. No la podemos colocar en el lugar de Dios, ¿me comprendéis? Y ella misma no lo haría nunca, no lo hace. Pero ahora, de todas las criaturas del mundo, de carne y hueso como nosotros, tan sumamente santa y buena, que cuando Dios la eligió como madre, pues vamos a recurrir a ella para dejarnos mover por el Espíritu Santo, para vivir sin miedo, para vivir con alegría, con esperanza, con audacia, y que se note que sois hijas de Emaús, que sois discípulas de Emaús, que os habéis encontrado con el Señor resucitado, y habéis vuelto a la iglesia, habéis vuelto a la comunidad y a la iglesia, y ahora salís al mundo a dar testimonio de la fe, de que Cristo está vivo, de que Cristo no es una idea, de que el Señor está vivo, está resucitado. Pues de Él tenéis que dar testimonio en vuestros matrimonios, en vuestras familias, en vuestras casas, en vuestros trabajos, en todo. Y decir con vuestra vida: Jesús es el Señor. Gloria a ti, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.